Muchas mujeres no tienen un problema directo con el dinero. En realidad, tienen una herida con la madre que se les cuela en el dinero, en el merecimiento, en la culpa y en la capacidad de recibir. Soy Sandra Sagón y te doy la bienvenida a la guarida de las malas hijas, el espacio donde ponemos palabras a heridas que muchas hijas llevan dentro desde hace años sin entender del todo cómo les siguen afectando en su vida adulta. Antes de empezar, suscríbete a mi canal de YouTube, sígueme en Spotify y ven a Instagram, donde me encuentras como soy Sandra Sagón, porque ahí seguimos hablando de herida materna, vínculos y sanación con mucha más profundidad. Y hoy, como te estaba adelantando, vamos a tocar un tema que puede remover muchísimo, y es la relación entre la madre y el dinero, la abundancia, el merecimiento y la dificultad para sostener lo bueno sin culpa. Porque ya lo decía Bert Hellinger, el padre de las constelaciones familiares, que madre y dinero son energías equivalentes. Porque a veces una mujer trabaja, se esfuerza, se forma, lo intenta una y otra vez y aún así no logra prosperar como quería. O gana dinero, pero no consigue sostenerlo. O lo recibe con mucha ansiedad, con culpa o con miedo. Y muchas veces detrás de eso no hay solo una mala relación con el dinero, sino una historia emocional y sistémica no resuelta con la madre. Y para profundizar en todo esto, me acompaña hoy Bettina Antola, terapeuta integral, consteladora familiar y fundadora de Centro Sadiret. Bettina está especializada en constelaciones familiares, árbol genealógico, lealtades invisibles, biodescodificación, hipnosis regresiva y psicogenealogía. Y además forma a otras personas en este enfoque terapéutico. Así que súper bienvenida, Bettina, a esta guarida de las malas hijas. ¿Cómo te encuentras Muchas ahora? gracias. Muchas gracias, Sandra, por la invitación. Y la verdad que te sigo hace tiempo, así que fue una alegría recibir esta invitación tuya de tu parte y poder compartir con tus seguidores y los míos también un poquito más esto de la herida materna y cómo afecta a nuestra economía, a nuestra abundancia, las Mm. sensaciones a la abundancia. Qué bueno, Betina. Vamos a empezar porque desde las constelaciones familiares se dice mucho que el dinero está profundamente ligado a la madre. ¿Qué significa esto exactamente y cómo lo puedes explicar sin caer en simplificaciones? Bueno, yo siempre digo que nuestro lugar más abundante fue cuando estuvimos adentro de la panza de mamá, ¿no? Ahí no precisábamos nada más. Estábamos calentitos, teníamos alimentación, teníamos cuidado. Entonces, es como que buscar ese estado, porque la abundancia para cada persona seguramente son estados diferentes. Capaz que alguien sentado en la playa tomando un mate como tomo yo, ya se siente abundante y no precisa más. Y otra persona precisa tener una cuenta bancaria con cierta cantidad de dinero. Entonces, ese estado de abundancia definido para cada uno tiene que ver con cómo nosotros salimos del vínculo de con mamá. Y es vínculo y no es relación, lo cual tiene una diferencia. Vínculo es que mi mamá biológica va a ser siempre mi mamá biológica. Por ejemplo, yo soy adoptada, por lo tanto este tema a mí me pega bastante, porque claro, tuve que trabajar con las dos mamás, Mm. con la adoptiva y con la biológica. Mucho tiempo pensé que el problema principal era la biológica, pero después de más grande terminé viendo que la adoptiva también me estaba cortando de alguna manera. Entonces, la madre es la que nos gesta y nos da todo lo que tiene para dar. La vida, pero aparte otro montón de cosas, el alimento, el cuidado, la protección. Y nosotros tomamos o no tomamos eso. Tomar significa recibir y hacer algo con eso. Entonces, generalmente cuando pasan cosas en la primera infancia o cuando venimos de árboles genealógicos complejos con vínculo mamá, es más difícil tomar, aceptar esto que me da mi madre, ¿no? Entonces, si mi madre, por ejemplo, es violenta, me dice cosas feas o algo así, es mucho más difícil que yo quiera aceptar lo que viene de ella. En nuestra primera infancia tenemos muchas situaciones de estas, por las cuales cortamos este flujo, ¿no? Lo que viene de mamá. El trabajo con mamá, yo siempre digo que es como un túnel de acá ¿no? A kilómetros y que uno va dando pasitos, pasitos y que a veces los consteladores con esta frase de te tomo tal cual sos y gracias por la vida, creemos que con eso es suficiente y la verdad que no es suficiente. Bueno, para algunas personas capaz que sí, porque ven algo que no han visto antes, pero para otros el trabajo de sanar con mamá es larguísimo. Por ejemplo, para mí, o sea, yo considero que yo he trabajado bastante el tema con mamá, pero que tengo días que doy tres casilleros para adelante y tengo días que voy uno o dos casilleros para atrás,
¿Por qué? Bueno, porque soy humana y porque la herida de mamá es siempre, está siempre ahí latente, hay que siempre darle como un retoque. Y cuanto más arriba vamos en la escalera, más escalones vemos que todavía nos quedan muchas veces. Entonces, em, ¿cuándo se complica esto? Claro, cuando tengo un paciente, un consultante, que la madre abusó de ella, que la madre era narcisista y ponía a los hermanos en contra, cuando permitió que el padrastro abusara, y lamentablemente se da bastante seguido. Entonces, ¿cómo un constelador le puede tratar de mostrar que gracias a esta persona, ella tiene lo más preciado que es la vida? Entonces, generalmente en algunos casos no es una sola constelación o una sola sesión, sino que son varias para poderlo transmitir. ¿Cuándo lo aprendí yo? Porque evidentemente a mí si a los 20 años alguien me decía, porque tu madre te dio, yo les hubiera dicho, mira, me dio la vida, pero la verdad me dio una adopción, o sea, todo el enojo lo tenía ahí. Hasta que alguien me dijo, quizá no te dio porque no te querías, quizá te dio para que estuvieras mejor. Y ahí dije, "Ta", me mató con eso. O sea, ese día eso hizo un clic en mí. Capaz que otro día le decían que no, pero ese día entendí que quizá mi madre no me dio porque no me quería, sino para que estuviera mejor. Y eso, sea verdad o no, a mí como adulta que elijo dónde me paro y elijo cómo me siento, me recontra sirvió. Y dije, ahí me paro porque eso me hace bien. ¿Sí? Entonces, esto más o menos hacemos con las constelaciones. La realidad no la cambiamos, o sea, lo que viví de chica lo seguí vivir, sigue siendo la realidad. Mm, Pero acompañamos a las personas a que esto del vínculo con mamá lo puedan empezar a mirar desde otro lugar. mm, Entonces, a la larga fue la que nos dio todo, que es la vida, y cuanto más sano tengamos el vínculo con ella, las cosas más fáciles pueden fluir. ¿Eso qué significa? Que el otro día voy a conseguir trabajo y capaz que no, pero vas a tener la capacidad de mirar esto desde otro lugar y que cuando el dinero llegue, la abundancia llegue, no pongas tantos reparos para dejarla entrar. Porque muchas veces lo que hacemos es tomar malas decisiones, ¿no? O sea, echamos la culpa para atrás, pero lo que terminamos haciendo es nosotros poniendo los obstáculos. mm. Entonces, bueno, En se ese habla de sen- mamá porque es el primer vínculo y porque de como de ella salgamos es como el resto de los vínculos con figuras como la pareja y como los amigos, pero también con figuras abstractas como el dinero, la nutrición, todo eso tiene que ver con mamá, como ser resto con mamá. Totalmente. En este sentido, Betina, ¿qué tipo de bloqueos económicos suele arrastrar a una mujer cuando no ha podido tomar, como estábamos hablando, a su madre tal y como fue? Y eso siempre depende, porque, a ver, las constelaciones no son matemáticas, por suerte. Entonces, no todas las mujeres que tuvieron un mal vínculo con la madre, a todas les va mal económicamente. Por supuesto que no. ¿Cómo hacemos para trabajarlo? Cuando la persona viene con un motivo de consulta, que es, siento que el dinero no me llega, siento que me llega, pero lo gasto, es como que lo desprecio y entonces lo maltrato, el dinero lo gasto en cualquier cosa o siento que no puedo ahorrar, o me quiero comprar la casa, pero cada vez que estoy llegando surge un gasto imprevisto. Entonces, esos son los motivos de consulta más frecuentes y lo primero que se le ocurre al constelador es vínculo con mamá o vínculo con papá. Vínculo con mamá es esto de poder recibir, también de merecer, de sentir que uno merece, y también qué hace uno con el dinero que sí entra. Entonces, bueno, ahí vamos viendo o analizando esto que pasa em, según la persona que tengo adelante. No a todas les pasa lo mismo con respecto a esto. Lo que sí pasa usualmente es que tenemos una lista así. ¿Por qué tenemos una lista así de reparos con respecto a mamá? Porque en la adolescencia es necesario tener una lista así de reparos para poder buscar nuestra propia identidad. Entonces nosotros en la adolescencia, cuando nos convertimos en adultos, es como para desidentificarnos del clan de origen. ¿Qué hacemos? De alguna manera no nos gusta la comida que hacen, opinamos sobre su relación, opinamos sobre la vida que ellos deberían de haber tenido y no fueron. Pero cuando nos convertimos en adultos, estaría bueno que esto dejara de pasar y pudiéramos ver que ellos hicieron lo que pudieron por las heridas que tenían, por la vida que tuvieron o porque lo decidieron así. Pero esa parte es la que no nos sale, ¿no? Nos quedamos en esto de
todo lo que me tendría que haber dado, todo lo que me faltó, todo lo que me dio de más, porque en realidad hoy por hoy lo que más se ve también son madres sobreprotectoras que dan de más y desde ese lugar también hacen daño, ¿no? Entonces, em, la idea es que nosotros podamos conectar con este adulto para poder ver esto de que hicieron lo que pudieron. Por ejemplo, a mí mi madre me dio estudios. Solo había dinero para estudios. Yo estudié inglés, francés, ruso hice un tiempo, porque cuando yo decía estudiar, mi mamá me decía sí. Claro, cuando le decía comprarme ropa, salir a bailar o cosas que para mí eran socialmente importantes, para ella no era importante, entonces decía no. Bueno, me enojó mucho tiempo hasta que después entendí que ella me crió con lo que a ella le faltó. A ella le faltó educación, para ella es muy importante la educación, entonces fue lo que ella me dio a mí. Entonces ahí me baja un poco el cambio este de estar tan enojada y la lista de enojos que tenemos y puedo verla desde otro lugar. Mm, Eso no impide que en algún momento tenga que hacer un trabajo con la niña herida y la niña interior, ¿no? O sea, una totalmente. cosa es el formato de constelaciones, entender que ella tenía heridas y que de alguna manera me crió como pudo, y otra parte es ver que la niña que tenía 6 7 8 10 tuvo unas heridas que necesita trabajar en terapia. Son dos temas como separados que a veces, Totalmente. Totalmente, porque a ¿no? veces se pierde esta mirada, ¿eh? También de la niña Ujú, interior. Desde ujú. constelaciones familiares hablo. Eh, Betina, muchas mujeres, volviendo al tema del dinero, trabajan muchísimo, pero sienten que el dinero nunca les alcanza, que se les escapa, que, no, que eso les genera mucha angustia. Aquí, ¿qué puede estar mostrando su sistema familiar? ¿Qué puede haber ahí? Bueno, lo primero es esto de la mamá, pero también podemos empezar a mirar un poquito más arriba. ¿No? Bueno, también podemos integrar al padre en algún momento, digo, ya que estamos. O sea, papá es el que nos da la fuerza, las ganas de salir adelante, el vínculo con el mundo exterior, o sea, esto del impulso para generar también. Pero como estamos hablando de mamá, centrémonos en esto. Muchas veces hay que ver cómo el consultante ve a su madre o vio a su madre, ¿no? Si vio que mamá se sacrificaba y le puso el chip de que tiene que trabajar 8 horas o 10 o 20, entonces es muy difícil que mi cerebro pueda instalar un nuevo chip en el cual yo trabajando 3 horas genere lo mismo y sea abundante. Entonces, muchas veces el ver a los nuestros sufrir nos puede llegar a poner en un lugar de cómo yo voy a dejar de sufrir y ta. A veces yo le digo a los consultantes, ¿y si vos decidieras ser feliz y ta? Y te miran como diciendo, ¿de qué me estás hablando? O sea, esto es imposible. Bueno, no es tan imposible, entiendo que tenemos lealtades que nos impiden hacer esto, que nos impiden, cuando vemos a los nuestros que sufrieron tanto, poder tener una vida feliz y tranquila, porque es como que somos desleales, es como que necesitamos sufrir igual que ellos para sentirnos que pertenecemos. El tema de la pertenencia es todo un tema, ¿no? A veces, si ampliamos un poco más la mirada, también podemos ver generaciones y generaciones de mujeres maltratadas o de mujeres que se quedaron cuando tendrían que haberse ido, o, ¿no? Entonces, de alguna manera repetimos la pauta, ¿no? El patrón. Yo tengo una amiga que es muy independiente y que cada vez que engancha pareja, ella se vuelve Susanita. Susanita le decimos nosotros a las mujeres a que cocina, limpia y no sé qué. Ujú. Ella engancha pareja y deja de ser liberal y deja de ser todo lo que era y pasa Entonces, eso es como un patrón después de varias veces, ¿no? Entonces, lo que tenemos que preguntarnos es por qué o para qué nos ponemos en este lugar, desde qué lugar y qué estamos mirando arriba que hace o que repitamos el patrón o que intentemos ser lo opuesto. El tema es que cuando intentamos ser lo opuesto tampoco resolvemos. O sea, si tengo una madre débil que nunca pudo resolver y yo me vuelvo en una mujer independiente que no quiere depender de nadie porque papá no sé qué le hizo y trabajo mucho, arduo y vivo para trabajar, pero también siento que con eso no estoy en el lugar que yo necesito estar de abundancia más de la sensación, ¿no? No tanto de tener la plata en el banco, de sentirse que así es suficiente. Bueno, también tiene que ver con esto, ¿no? Con ser lo opuesto a mamá. Generalmente, siempre que tomo decisiones en función de lo que vi arriba, no son mis decisiones, son las decisiones del sistema familiar y que yo actúo a consecuencia. O sea, a favor hago lo mismo, en contra hago lo opuesto,
a la larga vivo en función del sistema familiar. Mm, Que la idea a través de las constelaciones es que la persona pueda identificar esto para poder desvincularse un poco y elegir diferente, poder tener la decisión de elegir diferente, de relacionarse de manera distinta. mm. Y cómo podemos distinguir si un problema con el dinero tiene que ver más con una mala gestión aprendida, con trauma, con lealtades familiares, como estábamos hablando ahora, o con una herida vincular directa con la madre? ¿Cómo podemos distinguirlo? Bueno, en realidad lo que podemos hacer es poner los muñequitos o poner las personas y trabajarlo, porque hipótesis como consteladores muchas veces tenemos muchas. Pero las hipótesis que tenemos muchas veces no son las reales cuando el consultante pone los muñecos. O la persona viene y te dice, no, yo el vínculo con mamá lo tengo retrabajado, lo vi 14 veces. Y uno a veces como que por simplificar lo cree, pero al poner la configuración se da cuenta que quizá hay cosas que todavía no fueron vistas. Entonces, es como que el rol del constelador siempre es un rol como de espera, de incertidumbre, y sí tenemos hipótesis, pero no podemos verificar que sean ciertas hasta que el consultante de alguna manera no lo manifiesta, ¿no? Entonces, yo siempre trato de no adelantarme, lo cual es lo más difícil en una constelación, ¿no? No adelantarte, pero hay ciertos patrones y ciertas pautas que a veces se repiten, ¿no? Entonces, cuando lo ves, ya tenés la hipótesis y generalmente va por ahí. Mm, Pero siempre hay otras cosas porque por ejemplo, si pasó algo duro, por ejemplo, si se perdió un bebé antes que tú o algo de eso, también puede haber una lealtad con la persona que no está, con lo excluido, ¿no? Entonces, por decirte algún ejemplo. Entonces, generalmente es escucha atenta para ver por dónde puede venir esto, que puede venir por varios lugares, pero generalmente el dinero lo vinculamos más a mamá o es nuestra primera hipótesis. Ponele que, si por decir porcentaje, 70% pueda tener que ver por ahí. Y el otro 30 puede venir de cualquier otro lugar, ¿no? Es más, puede venir de alguna experiencia. Generalmente las experiencias infantiles no hay dinero, no podemos gastar en esto, también condicionan. Pero yo, bueno, yo siempre hago como referencia interna, o sea, veo en mis casos. A mis hijos jamás se les dijo que no había, pero ellos no gastan, no sé qué les pasó, pero de repente tienen que ir a algún lugar y en vez de irse en el ómnibus, que tienen que parar, como es cerca, se van caminando, cosas que son irrisorias, o sea, es demasiado. Entonces, eso evidentemente no viene de mí, pero debe de venir de algo que pasó en mi árbol genealógico, porque no puede ser que los dos sean así con el dinero cuando en realidad nunca se les prohibió o se les dijo no, no gasten. Entonces, hay cosas extra que evidentemente mis hijos lo trabajarán ellos cuando les moleste y vayan a terapia. Yo soy la madre y no me meto en en sus temas mientras que no sea algo que yo pueda trabajar, que tenga que ver con ello. Pero bueno, a lo que voy es esto, ¿no? Según la manifestación y que a la persona le moleste. Porque, ¿qué puede pasar también? Supongamos que el abuelo estafó al hermano económicamente, ¿no? Se le quedó con el campo, entonces tengo tres nietos. Uno abogado, evidentemente para que no lo estafen más, y escribano. El otro que no genera dinero, porque si no tiene dinero nadie lo va a estafar. Y el otro que genera mucho dinero, porque así si lo estafan, no se queda sin dinero. El que genera mucho dinero no va a venir nunca a consulta a decirme, mirá, en realidad no sé qué hago, que toco esto y me lleno de plata. Pero de todas maneras tiene una lealtad y tiene una intrincación con un ancestro con temas de dinero, solamente que se le manifiesta en un lado que es positivo para su vida. Entonces, también otra parte importante es que nosotros vivimos en esto de la dualidad, de que creemos que hay cosas buenas o malas. Y en realidad, las buenas y las malas, cuando son extremas, son manifestaciones del mismo tema, por ejemplo. Entonces, un tema dinero que viene del clan familiar puede manifestarse en mucho dinero o en poco dinero. Y no lo va a trabajar el que tiene mucho, me imagino, pero lo puede pasar a su descendencia. mm. Entonces viene la descendencia, él cree que está todo bien porque el padre siempre fue, y viene a consulta y me dice, no, mi padre siempre lo fue bien, no entiendo por qué a mí me va mal. Entonces, aparte de ver el vínculo con los dos, con mamá y con papá, también podemos analizar el transgeneracional, ¿no? Todo lo que viene de arriba y los conceptos que hay con respecto al dinero. El problema de Mm. los conceptos es terrible, ¿no? Aparte yo juego un poco en la consulta y le digo, bueno, y si viene algún pariente tuyo ahora con un Audi o con un coche nuevo, ¿no?
¿Vos qué pensás? Lo primero que pensás, ay, en algo andará. Entonces, ese tipo de preconceptos lo tenemos adentro y hace que nos coarte a nosotros, porque bueno, el primo hará lo que quiera, pero yo, si tengo ese preconcepto dentro, me va a ser difícil simplemente generar mucho dinero rápidamente, porque si no, los demás van a creer que en algo ando. Entonces, analizar nuestras creencias limitantes, dónde se generaron, por qué las tenemos, ver cómo nos vinculamos cuando lo tenemos el dinero, ¿no? O sea, hay una dinámica que es la venganza, que es que cuando lo tengo lo gasto en cualquier cosa. Entonces, eso muchas veces tiene que ver con que me estoy vengando de mamá, ¿no? De lo que mamá me hizo. Entonces, como es para nuestro inconsciente, mamá y el dinero es medio parecido, hay que ver bien de dónde traigo mi comportamiento con el dinero, ver bien la estructura de lo que me pasa a nivel emocional, por dentro, ¿no? Bueno, entonces te llega el dinero, ¿qué haces? ¿Qué sentís? Y cuando sentís que lo tenés que gastar, ¿por qué no parás? ¿Qué es lo que te viene adentro? Y todo eso asociarlo con el vínculo materno, con lo que pasó con mamá. Y generalmente la estructura, que es lo que me pasa con el dinero, tiene mucho que ver con lo que me pasó con mamá o lo que me hubiera gustado que pasara. Mm, El otro día trabajé con una chica, es con papá, pero bueno, el papá le interesaba mucho su físico, que fuera flaquita desde chiquita. Después se fue y entonces ella es gordita y no sabe qué, por qué. Y cuando le propongo la frase, algo así de, mira papá, soy gordita y qué. Y se empezó a matar de risa. Como que sí, era una venganza para el padre. Entonces ella estaba gordita simplemente porque era algo que era importante para el padre. Entonces, con respecto a la madre, sería algo parecido, ¿no? ¿Qué cosas eran importantes con mamá o cómo fue nuestro vínculo con mamá y cómo eso hace que hoy sea mi comportamiento con el dinero, por mm, ejemplo? mm. En estos casos, Betina, ¿qué papel juega la culpa filial en esta dificultad que tenemos muchísimas mujeres para prosperar? Porque esto ocurre más en mujeres que en hombres. Es decir, cuando una hija siente que no puede tener más que su madre, o vivir mejor, o incluso descansar más que ella, ¿qué lugar ocupa aquí esta culpa filial? Claro. Lo que pasa que lo que vemos con mamá y el lugar donde nos ponemos con respecto a eso nos condiciona la vida, ¿no? Entonces, por ejemplo, una madre que ha sufrido mucho o una madre, por ejemplo, que tenía depresión, porque no siempre las madres lo hacen a propósito, ¿no? A veces están enfermas realmente o generan una enfermedad o algo, hace que esto de pobrecita, ¿no? O sea, pobrecita es algo que me genera a mí, yo soy más que mamá, yo no respeto el destino de mamá, entonces me pone en un lugar por arriba de ella en el cual soy la madre, la entro a cuidar y eso hace que de alguna manera yo no me permita la abundancia porque no me permito ser más que mamá, estar mejor que mamá. Y bueno, y de ahí todo lo que surge, ¿no? De personas que viven con la mamá todavía, que no se independizan, que necesitan cuidarla. Lo que pasa que el tema de cómo nos vinculamos con nuestros hijos es un tema importante. O sea, nosotros deberíamos hacer crecimiento interior antes de tener hijos. Lo que pasa Total, es que como que total. nos iluminamos como a los 50. Entonces, claro, a los 50 ya no podemos tener hijos. Entonces, ¿cómo vamos a tener? Entonces, entre esto que la sociedad nos pone de la casa, el perro, el auto, el marido, antes de cierta edad, tenemos hijos y generalmente los criamos desde nuestras necesidades y desde un lugar que no es sano para ellos. No solamente por defecto, por exceso también. Y bueno, eso hace que los niños, por amor incondicional, tomen lugares que no les corresponden. Por ejemplo, de pareja de mamá, de madre de mamá, de cuidadora. Entonces, eso hace que no se sientan mirados en primera instancia, que no se sientan merecedores de amor, porque mamá todo lo que le pasa, yo cómo voy a ser tan inconsciente de creer que yo soy el primero. Entonces, bueno, como te decía, hay que mirar cada caso, pero hay em, un gran porcentaje de mujeres sufridoras, porque aparte hay todo un tema, ¿no? Que no logran ver que esto de sufrir o de ser buenas tiene mucho que ver con un preconcepto de que a los buenos les va bien y a los que sufren parece que el destino les devuelve. Eh, no quiero entrar con otros temas, pero sí tiene mucho que ver algunas ideologías, vamos a decir,
que hacen la apología del sufrimiento y de la culpa, ¿no? Entonces, eso también influye, ¿sí? Entonces, en algún lugar creemos que si sufrimos, la vida, vamos a decirlo así, nos va a pagar. Y claro, a la larga no pasa, ¿no? Porque a la gente que no sufre, capaz que también le va bien. Entonces, bueno, cuestionarse todo esto, ¿no? Empezar a hacer como un cuestionamiento de qué siento yo, qué siento si me va bien o qué siento si descanso. Si yo digo, no hago más nada y me acuesto, ¿qué siento? ¿Por qué esa incomodidad no la puedo sostener? ¿A qué me hace acordar? ¿Qué aprendí con respecto a esto, ¿no? Mm. Y fíjate que en términos sistémicos hay mujeres que viven en abundancia económica, pero rechazan a sus Ujú. madres o están enfadadas con ellas. ¿Qué sucede aquí entonces? ¿Cómo puede estar abierta esta hija adulta a lo económico aun no habiendo tomado a la madre? Bien, por eso te decía, no siempre viene por ahí. Y nosotros generamos estrategias, por ejemplo, en mi caso sería uno, ¿no? Porque yo en realidad tomé a la madre para unos años, cuando empecé con todo esto, que empecé con un trabajo eh, interior profundo, pero quizá antes no. No te voy a decir que me iba fantástico, pero no me faltaba. Em, pero tiene más que ver con una actitud quizá más masculina que podemos tomar. Tomamos más papá. Entonces, somos muy buenas quizá para salir adelante, para esforzarnos más, para trabajar más, eh, para generar más, pero no desde un lugar de tranquilidad o desde fluidez. O sea, lo que se logra con el concepto de mamá es fluidez, ¿no? Que, como esto de que lo que es viene a mí o algo así, y lo dejo entrar y lo utilizo de manera consciente. Eso viene más con mamá. Entonces, claro, muchas veces cuando rechazamos a mamá tomamos mucho papá, entonces nos volvemos más masculinas, más esto, más de hacer. Y puede ser que económicamente sí nos vaya relativamente bien, pero por dentro hay algo que no se siente cómodo. Por eso a veces no importa tanto, como te decía yo, hay personas abundantes que sentadas en la playa mirando el mar y tomando un mate se sienten abundantes, no necesitan Mm, mucho más. mm, Entonces, va más por la sensación, ¿no? Es más, las personas que tienen vidas relativamente cómodas, que vienen y te dicen, sí, está todo bien, pero yo de todas maneras hay algo que no está cómodo, yo me siento mal, hay algo que siento siempre que me falta, estoy pensando que algo, que se va a acabar el mundo y que me va a quedar sin dinero, y ahora con esto de la guerra, capaz que. Entonces, son personas que aunque tienen, viven con un estrés con respecto al tema. Y eso también tiene que ver con situaciones que se pudo haber vivido en el transgeneracional o en su primera infancia, ¿no? Pero en mm, resumen, para tu pregunta es, como que se adaptan desde otro lugar y generan tomando más de otros. También a veces tenemos otros referentes. No tomamos a mamá, pero podemos tener otros referentes que algún tipo de herramientas nos pudieron haber dado. Por ejemplo, yo no tuve papá porque se murió, pero yo tenía un entrenador de voleibol que me hizo de padre durante un montón de tiempo. ¿Era mi padre? No. ¿Tengo que trabajar a mi padre? Evidentemente sí, pero algunos recursos, como para mi autoestima y todo eso, sí se pudieron generar con él. Entonces, hay veces que las personas, los adultos que nos acompañan, también pueden acompañarnos a generar un poquito de esto de tomar la vida desde otro lugar. Evidentemente, mamá va a haber que trabajarlo siempre, ¿no? Porque aparte, desde el enojo es donde más quedamos enganchados, ¿no? Que es algo que no nos damos cuenta hasta que nos damos cuenta. Que al estar enojados, em, quedamos desde esa emoción más pendientes y el enojo es una emoción que engancha porque no lo puedes soltar. O sea, el verbo que nunca queremos utilizar y que necesitamos interiorizar es soltar. Soltar el enojo, soltar las expectativas que tuve y no fueron, soltar la madre ideal que me hubiera gustado tener que no tuve, soltar. Y soltar la emoción que acompaña a eso, ¿no? También los objetos tienen cosas. A mí me está pasando ahora algo puntual, que yo tengo una casa que era de mi madre y ahora justo me estaba preguntando, ¿y por qué no la vendo, no? Digo, ¿por qué mi obsesión de quedármela? Y bueno, porque de alguna manera es en el único lugar donde yo sigo conectada con mi madre. mm, Es como que con los elementos también generamos, creemos que está todo superado, pero generamos como alianzas o como enganches que seguimos, yo sigo yendo ahí, que fue donde me crié, y ahí sigo enganchada con esto de mi madre.
Mm, mm. Entonces, bueno, cuestionarme por qué, para qué, y bueno, y encontrar algún constelador que tenga ganas de constelarme, porque yo a mí misma, evidentemente no, porque pierdo la oportunidad de llegar profundamente, ¿no? Bueno, Entonces, cuando bueno, hablamos también de se enganche a los objetos, a las propiedades, también estamos hablando del apego, ¿no? Hay un sí, apego, sí, como tú dices, te vincula a la persona que tiene que ver con aquello, con esa propiedad. sí, Mm, claro, pero que uno no lo reconoce hasta que alguien no se lo muestra, ¿no? O sea, vos creés que no, que está todo bien y que ya lo resolviste y que con tu madre no tenés nada. mm. Nada ni que pagar, ni nada que deber, ni ninguna emoción. Es más fácil, evidentemente, cuando nuestros padres no están en la vida, ¿no? Es más difícil trabajar un vínculo con mamá cuando la tengo todos los días en el teléfono, acá, ¿no? Diciéndome lo que tengo que hacer y diciéndome que hago todo mal y que mi nene habría que darle tal cosa y comer tal otra y no sé qué. Claro, el trabajo ahí es mucho más duro. Total. Pero cuando ya están en otro plano, a veces es más fácil hacer este trabajo de sanar con mamá, de poder retirarnos del problema, retirarnos de las emociones y mirarlo desde otro lugar, ¿sí? Sí, no, y de hecho hay muchas mujeres que tienen que entablar contacto cero con la madre. Si realmente sigue viva, ya había un Claro, contacto físico hasta ese momento, tienen que entablar un contacto cero porque ya se sabe que difícilmente vas a sanar en el lugar donde te están haciendo daño. Ahí nos va a costar claro, más. Vamos a estar más claro. enganchadas. ¿Qué ves más en Y- consulta o más a sí. menudo en consulta? ¿Mujeres que no consiguen generar dinero? ¿O mujeres que sí lo generan pero no logran sostenerlo, disfrutarlo o sentirse merecedoras de ello? Mujeres que no consiguen generar dinero es lo que más veo en consulta. Sí, desde ese lugar. Em, También que no consiguen sostenerlo o que lo malgastan, quizá más de no conseguir sostenerlo, que lo utilizan como venganza en algún lugar. Pero claro, hay muchas personas que vienen que se largaron para ser independientes. Entonces, como ven que uno también trabaja independiente, es como que creen que acá va a estar la solución de sus vidas, cuando en realidad tiene que ver generalmente con el vínculo con la madre, ¿no? Entonces, sí me resulta bastante, bueno, como soy adoptada, tengo como esta maravilloso que me vienen todas las adoptadas o todas las que no tienen madre o todas las que de alguna manera las crió la abuela y la madre, entonces es como un constante trabajo conmigo mismo y con el otro porque me pasa bastante seguido entonces, claro, el tema de la adopción y del vínculo con mamá también es un tema, ¿no? ¿Cómo hacemos para atraer esta nueva figura de que la vida te la dio otra persona y que gracias a esa otra persona tus padres adoptivos pudieron ser padres? Que parece muy lógico, pero cuando se lo planteas a la persona es como, no, no, me dio, hizo todo mal. Entonces, bueno. Esto de poder contactar a la persona con la madre y que pueda, aunque sea un instante, porque viste que los momentos de iluminación o los momentos de conexión emocional no son horas, ¿no? Es como poder sentir ese agradecimiento profundo por dentro por lo que sí me dieron. Aunque simplemente haya sido la vida, me haya cambiado los pañales 2 o 3 veces y me haya dado la mamadera, eso fue suficiente porque yo hoy estoy acá sentadita. Entonces, poder sentir eso, aunque sea un instante, es muy sanador. Es muy sanador y te aliviana, te hace soltar toda esa carga que tenemos. Porque sostener un enojo carga un montón. Sostener un enojo, sostener... También lo que se da mucho son madres que no escucharon a las hijas, de qué manera pasaban cosas, por ejemplo, con el padrastro, con el padre, con algún tío, pasaban cosas en la escuela también, y madres que no escucharon a sus hijas y no las protegieron. Ese odio, ese rencor es difícil de trabajar para las personas, ¿no? Es difícil la propuesta de hizo lo que pudo con las herramientas que tenía, es muy difícil esa propuesta. ¿Por qué? Porque en realidad hizo mucho daño, ¿no? Y ahí viene de vuelta lo de trabajar la niña herida y todo eso, ¿no? Y hay veces que logramos algo, pero tampoco logramos un cambio completo en la persona. Aunque le podemos decir que el camino es por ahí, ¿no? El camino es cuanto más sano tengas esto, más fácil va a ser el tema con la abundancia. Eso no significa que no tengas que mandar currículum, que no tengas que trabajar, que no tengas que hacer algo para que eso se dé, ¿no? Nosotros mostramos y la persona empieza a tomar decisiones desde otro lugar.
pero no va a golpear la puerta de la casa. Bueno, no siempre, quizá en algunos casos sí. Para una mujer que ahora nos está escuchando y que sospecha que su economía no solo tiene que ver con números, sino que quizás también tiene que ver con su historia emocional y familiar, ¿por dónde le recomendarías empezar a mirar? Bueno, podría ser, depende si quiere acompañado o sola, pero simplemente que imagine a su madre adelante y que vea qué sensaciones y qué emociones les vienen. Todas las emociones de enojo, bien, son las más fáciles de reconocer. O sea, uno sabe cuando está enojado con sus padres. Entonces, eso. Pero a veces la idealización también es una emoción que desde el punto de vista económico tampoco suma. O sea, si yo pienso que mi madre fue la mejor del mundo mundial, quizá me cueste mucho conectar con el dinero, porque yo, ¿cómo voy a llegar a ser tan fantástica como ella? Entonces, desde ese lugar también puede haber un cierto desorden si idealizo a mi madre o si idealizo su sufrimiento, ni te digo, ¿no? O sea, pobre mamá con todo lo que sufrió, estamos mal. ¿Por qué? Porque idealizo el sufrimiento y entonces yo de algún lugar para tener tengo que sufrir. Y también cuando siento pena, la pena profunda, el pobre mamá y todo eso, también son emociones que no ordenan. Entonces, ¿cómo le pediría que cerrara los ojos, que la mirara o que tomara una foto, por ejemplo? No con la mamá real, adelante, porque quizás es más difícil, pero sí con la imaginación y viera qué realmente siente por dentro. Y si reconoce alguno de estos patrones, que vaya a consulta y lo trabaje, ¿no? Mm, Porque esto pasa de generación en generación también, ¿no? mm. Entonces, bueno. mm, Pero realmente no todas las mujeres y hombres también mm, se dan cuenta de que existe un enfado hacia la madre. No todos son conscientes. Cuando vienen a consulta, yo me doy cuenta mm. enseguida cuando hay una rabia y un enfado encubierto, encubierto. Sí, claro. Pero lo disfrazan con, bueno, pues con ideas idealizadas, valga la redundancia, frases de idealización de esa figura cuando realmente hay un enfado detrás, incluso aquello que mencionas. "Mm, esto puede ser que te venga tal", como que se les dispara un no, no puede ser, o sea, se enfadan el tener Mm. que ver que quizás su dolor está viniendo por parte de su madre. Entonces, conscientes no son de que hay un enfado, sí que con el trabajo terapéutico y el acompañamiento al final acaba saliendo, ¿no? Pero bueno, no todos saben si realmente están No, enfadados con no, ella. no todos. Bueno, pero en la práctica diaria pueden empezar a preguntarse, qué raro, ¿no? Que consigo un trabajo y siempre me echan, que por más que yo creo que hago las cosas bien, parece que no tanto, que consigo dinero pero siempre me falta, que las parejas que engancho nunca tienen un peso, me sale también, ¿no? Entonces, ¿por qué a mí y me pasa siempre esto? Entonces empiezan a darse cuenta que hay algún tipo de patrón, algún tipo de algo con el dinero. Generalmente vienen desde ahí, ¿no? A mí me pasa algo con el dinero, creen que tienen alguna brujería capaz o algo de eso, hasta que llegan a esto de que en algún lugar escuchan que algo tiene que ver con la madre y ahí más o menos pueden darse cuenta. Yo con respecto a lo que vos decís, lo que yo siempre les digo es, lo que viene después de la coma yo no lo escucho. Porque me dicen, mi mamá sí me pegaba, pero lo que pasa es que yo en realidad me portaba. A ver, a mí lo que viene después de la coma, o Explican. sea, tu explicación de por qué tu madre te pegaba, yo esa parte ya no la escucho. La realidad es, mi mamá me pegaba, punto. Entonces, lo que viene después de la coma es una excusa que le dio mi inconsciente cuando tenía una edad pequeña para no darme cuenta que estaba ante cuidadores principales, quizá peligrosos, ¿no? Entonces, antes de darme cuenta de eso, prefiero asumir que soy yo la responsable, que soy yo la culpable, que yo hacía todo mal. Entonces, bueno, si ponemos, cuanto más negados estamos ante eso, más nos cuesta en consulta, ¿no? Porque nosotros no podemos decirle, a mí me parece que estás enojada, ¿no? Nosotros tenemos que repreguntar y repreguntar en círculo de alguna manera hasta que la persona diga, oh, quizá, quizá lo que me pasa es que hay algunas cositas que bueno, entonces,
Tampoco es algo que la persona tenga que hacer sí o sí ya. Yo siempre digo, uno para entrar en esto tiene que estar seguro que, que siente la fuerza como para trabajar sus cosas, ¿no? Y la disponibilidad y ganas de entrar en un lugar donde lo hemos tapado durante mucho tiempo, que es un lugar de dolor. Pero después la sensación de alivio y de sanación es tan importante que parece que la vida fuera otra y parece que todos los demás son otros. O sea, creen que se hace magia con las constelaciones. No tiene nada de mágico, nada. Simplemente miramos lo mismo desde otro lugar, desde un lugar que nos permite fluir más fácilmente y nos permite sanar cosas que llevamos cargando hace mucho tiempo. Y mira que están demonizadas, ¿eh? En muchos lugares las constelaciones familiares. Sí, yo trato de ni siquiera escuchar, porque, bueno, herramientas hay muchas, es como que yo me pusiera a hablar de otras herramientas. Yo no hablo de otras herramientas, me parece que si existen por algo es y que a alguien le puede hacer bien cualquier otro tipo de terapia, así como a alguien le hace bien la terapia que yo hago. Ni mejores ni peores, complementarias me parece que son en general. Pero Totalmente. si hay gente que Mm, se dedica a hablar mal de los otros, que no entiendo por qué lo hace, o de otras terapias, no sé en qué les suma. A mí la verdad no me suma. Yo explico lo que yo hago, lo que hacen los demás y cada uno es adulto y elige qué tipo de terapia le puede servir hoy. Y bueno, está bien, ¿sí? Generalmente los detractores así simplemente los bloqueo. O sea, no tengo por qué verlos en general. ¿Con qué necesidad? Pero bueno. Entiendo que para entender las constelaciones, porque aparte tienen algunos, hay cosas que son más como que con la cabeza las puedes entender, como que mi mamá es más grande y yo soy más chica, entonces mi madre hace lo que quiere con su vida y yo no tengo por qué opinar. Eso entre todo es bastante lógico. Ahora, hay otras dinámicas que no son tan lógicas, que en realidad cuestan más y para el que no las vive, o sea, para el que no va a una constelación o no se expone a esto, es difícil de entender. Y entiendo que sea difícil de entender, como cualquier otra herramienta, ¿no? Entonces, yo no puedo saber lo que se siente que te hagan Reiki si no voy a que me hagan Reiki, yo qué sé. Esto es total. lo mismo, uno no puede saber lo que es una constelación familiar si uno no va y lo vive. Entonces, bueno, estaría bueno que lo vivieran y que ahí tomaran la decisión si es para ellos o no. Capaz que no es para ellos y está bien también, Mm, pero sí hablar desde la experiencia y no desde simplemente no va con lo que yo hago hace tantos años, que es lo que pasa normalmente, y entonces en vez de yo interiorizarme de qué es, prefiero decir que no están buenas. Bueno, yo qué sé, mm, está bien. Si a mí viene un consultante y me dice, mira, a mí me mandaron comer tomate todas las mañanas y eso me hace bien, vamos con el tomate, está bien. Es lo que a la persona sienta que le haga bien, no lo que mm, nosotros desde nuestra cabeza cerrada, porque estas herramientas son las que más nos gustan, eh, consideremos que está bien. A mí, que he probado un montón, estas las que hago son las que a mí me dieron más resultados. Y por eso las hago porque puedo hablar desde mi experiencia. Entonces, estaría bueno que todos pudieran hablar desde su experiencia. exacto. Muchísimas gracias, Betina, por esta entrevista que has concedido a la guarida de las malas Mm. hijas. Seguro que más de una mujer ha cogido nota, ha tomado nota de lo que has ido mencionando, les habrá resonado mucho y también hombres que nos están escuchando. Así que espero que hayas estado cómoda, que te hayas sentido bien Ujú, y bueno, nos veremos para una próxima entrevista más adelante. Y queridas oyentes, muchísimas gracias por haber estado aquí en un nuevo episodio de La Guarida de las Malas Hijas. Nos vemos en el siguiente episodio. Un besito, feliz semana. gracias, Sandra, a vos también por la invitación. Fue un gusto para mí estar acá.